le pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan y vayamos juntos hasta Juan capítulo 20 para leer acerca de la resurrección del Señor. Póngase un momento ahí sobre sus pies y busque en sus Biblias Evangelio de Juan capítulo 20. Me estaré deteniendo desde el 24 al 29, pero para dar el contexto de la resurrección del Señor, leeré el capítulo 20 desde el primer versículo. No los expondré todos, solamente la última parte, pero para dar el entendimiento y el enfoque de la resurrección del Señor, Juan capítulo 20. Dice así la Sagrada Escritura, la palabra del Señor. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo
y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pueden sentarse, mis hermanos. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero hoy quiero llamar la atención de la congregación al respecto de la incredulidad de uno de los discípulos del Señor. Parece tema poco convencional para hablar de la resurrección, traer el tema de la duda y de la incredulidad, pero me parece absolutamente necesario, y tal cual como sucede con los evangelios, yo creo que debe suceder con la predicación. La semana de la pasión afectó profundamente a todos los discípulos del Señor. Fueron días de mucha incertidumbre, turbación y hasta dudas. Los evangelios no guardan silencio ni tratan de disimular el hecho de que los discípulos de Cristo, sus mismos discípulos, estaban dudando. No se presenta el hecho de la resurrección como un hecho verosímil, un asunto que está al alcance de todo el mundo. No es una verdad autoevidente. Muestra la Escritura la resurrección del Señor como un asunto que fue difícil de creer aún para sus propios discípulos. A ellos el Señor le había dicho que resucitaría de entre los muertos. A ellos el Señor le había dicho que sería clavado en una cruz, pero Él volvería a la vida. Pero ellos mismos, al igual que muchos de nosotros, luchaban con la idea de colocar en sus mentes estos acontecimientos, qué es lo que realmente significa. Aún en la última semana todavía ellos se preguntaban, pero ¿por qué Él tiene que morir? Y aún después de la resurrección todavía se preguntan por qué Él está vivo en medio de nosotros. Sorprendentemente, Jesús no se mostró ofendido ni traicionado. Pedro negó al Señor 3 veces y Tomás, en el último momento, debuta como incrédulo. Mal augurio para un ministerio. Tu discípulo más cercano te niega y este que ha estado contigo desde el principio, ahora dice categóricamente, no creeré. Ver a un discípulo con declaraciones como esa en sus labios debería llamar la atención de todos nosotros. ¿Cómo es que Tomás, después de haber estado 3 años al lado del Señor, después de haber acontecido grandes milagros, después de haber escuchado su enseñanza, dice delante de los otros discípulos categóricamente, no creeré? Llamo la atención de la congregación al respecto de que cosas que para nosotros parecen muy claras, muy evidentes, al alcance de todo el mundo, realmente no son cosas muy claras, muy evidentes, ni están al alcance de todo el mundo. La gente me dice a mí, pastor, eso es difícil de creer. Y yo digo, es verdad. Yo mismo me encuentro personalmente impresionado por el hecho de que estas verdades, para mí, resulten creíbles y que estos hechos realmente den satisfacción a mi alma. Pero no pretendo yo hablar de la resurrección de Jesús como que esto está al alcance de todo el mundo, como que 2 más 2 son 4. Que alguien me diga, difícil de creer, yo le respondo, para Tomás también, para Pedro también y también para mí, humildemente. ¿Y cómo tú has terminado creyendo? Son de las cosas donde el Señor humilla a uno y nos muestra que la salvación es del Señor. Y que si realmente nosotros estamos en Cristo, no ha sido por deducción lógica, no ha sido porque nuestros ojos lo vieron, sino porque Cristo ha sido revelado al corazón de cada verdadero creyente. Sorprendentemente, Jesús no se mostró ofendido ni traicionado. Ambos discípulos, tanto Pedro como Tomás, fueron buscados personalmente por él y oportunamente restaurados. Hoy veremos el encuentro de Tomás con el Señor resucitado y cómo fue llevado de la incredulidad a ser un verdadero creyente. Comienzo
mostrando esta expresión de incredulidad. Se destaca el hecho de que Tomás era uno de los 12. Dice el versículo 24, pero Tomás, y ese pero cuenta, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Aquí hay uno de los 12 que no estaba junto a los 12 y no presenció el Señor cuando se apareció a sus discípulos. La gente piensa que los discípulos de Cristo eran un grupo homogéneo de gente como muy crédula, de personas que recibían la idea en el aire, y que el maestro decía que sí, ellos decían que sí, él decía que no, ellos decían que no. No era así. Los discípulos de Cristo, todos, eran discípulos dubitativos, era gente que estaba luchando con la idea de quién era realmente Jesús. Y eso fue en la primera semana, pastor. No, hermanos. Aún al final del ministerio de Jesús, todavía ellos se encuentran dudando. Aunque eran 12 y representaban simbólicamente a la iglesia, cada uno tenía sus propias luchas y tenía sus momentos particulares. Repito la idea, el cristianismo no pretende ser autoevidente. Nosotros no creemos que porque una gente escuche el evangelio, mecánicamente va a responder en obediencia. De hecho, tenemos mucha paciencia y hasta compasión cuando las personas reciben la predicación del evangelio y dicen, eso para mí no tiene sentido. No quiero ser irrespetuoso, hermano, pero yo agradezco sinceramente cuando una persona me dice, mira, Rafael, lo que tú ya viste, yo todavía no puedo verlo. Y yo humildemente le digo, estaré orando para que así como a mí me fue mostrado, a ti también se te muestre. Muestro solamente algunos. Felipe, otro de los 12, después de mucho tiempo, le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dijo a Felipe, Felipe, pero hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía tú quieres que te muestre al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Felipe no lo entendía. Yo entiendo a Felipe. Pedro, el mismo que le negó, en algún momento declaró con convicción, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, ni a ti tampoco. Si tú eres un creyente, tú no eres un creyente porque eres más inteligente que Pedro. Tú eres un creyente por la misericordia del Señor, que abrió tus ojos, abrió tu entendimiento y sobre todo tu corazón, y estas cosas te hicieron sentido. Ay, Señor, ya yo lo vi desde el primer momento. Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Andrés, al principio del ministerio del Señor, fue uno de los que más temprano dijo, hemos hallado al Mesías. Muestro a Andrés, hermano, porque pareciera como que ninguno de ellos estaba creyendo. Andrés desde el principio dijo, hemos encontrado al Mesías, aquel del cual habló Moisés y hablaron los profetas. Sin embargo, Natanael preguntó, ¿y de dónde él viene? De Nazaret. Y dice él, y de ahí puede salir algo bueno. Nos muestra un botón para ilustrar el hecho de que los discípulos de Cristo no eran un grupo de personas manipuladas, vendidas, que andaban por ahí como con la mente en blanco, siguiendo cada cosa. El Señor predicaba su enseñanza y después ellos se le acercaban y decían, maestro, no entendimos. ¿Tú te diste cuenta? ¿Tú podrías explicarnos? Ay, hermano, yo veo que hay creyentes que luchan y dicen, no, es que yo leo los textos y no lo entiendo. Los primeros discípulos recibieron en vivo y directo la enseñanza y también luchaban. Y qué hermoso cuando uno siente que espiritualmente hablando sus ojos van siendo abiertos. Y ya el mensaje de Cristo va teniendo sentido para uno. Tomás no estaba presente cuando el Señor se le apareció a los discípulos la primera vez. Y en esto yo veo la providencia de Dios. Hermano, Cristo conoce todas las cosas. Y yo digo, Señor, ¿por qué elegiste el momento para aparecer a tus discípulos, el momento puntual y preciso donde Tomás no estaba allí? ¿Ustedes creen que fue que el Tomás no llegó a tiempo? Ni que no, el Señor llegó y el Tomás no estaba ahí. No, hermano, el Señor eligió un momento para revelarse a sus discípulos y eligió el momento que iba a crear un efecto en la mente de Tomás. Eligió el momento donde Tomás no estaba allí. Si usted toma en cuenta la providencia y el perfecto conocimiento del Señor, aquí hay intención. Había un problemita en el corazón de Tomás desde el principio. En algún momento el Señor tenía que ir a Jerusalén y sus discípulos, el círculo íntimo, decían, él no debe ir a Jerusalén. Porque si va a Jerusalén, lo van a apresar y lo van a matar. Y el Señor dijo, yo voy a Jerusalén. ¿Saben qué dijo Tomás? Vamos con él para que nos muramos también.
A Tomás tenía un problemita en el corazón. Y es que él no estaba persuadido que Jesús tenía que morir en una cruz. Y cuando a Cristo hablaba de morir en una cruz, yo me imagino a Tomás que estaba por dentro. Es lo que él está diciendo, una cruz. ¿Y por qué? Reino, gloria, poder, dominio, cruz no. Y el Señor le dice, me es necesario ir a Jerusalén. Y le dice Tomás a sus condiscípulos, vámonos para Jerusalén, para morirnos toditos con él. Y ahora te encuentras a Tomás al final del ministerio del Señor, diciendo, si a mí no me muestran la mano y el costado, yo no creeré. Es el mismo Tomás, que tiene un pequeño problema en el corazón. Un problema de actitud y un problema de incredulidad. Y aquí está el mismo Señor que llamó y eligió a Tomás, rectificando el corazón del hombre. Yo, Señor, ¿y por qué tú eliges este momento para aparecerte a tus discípulos cuando Tomás no está? Porque yo necesito que se manifieste la verdadera condición en el corazón del hombre. El problema que hay en Tomás, antes de que yo suba al cielo, tengo que resolverlo. Es que yo sé que Tomás todavía no está creyendo. Saben que hay gente que piensa que pueden engañar al pueblo de Dios y pueden engañar. Y hay gente que tiene una agenda oculta en el corazón y dice, yo creo en todo eso, pero yo no creo ni la mitad. Mira, si realmente tú has sido llamado, tú terminarás creyendo. Y tú mismo te vas a sorprender de cómo Cristo entero es satisfactorio para ti. Pero hay personas que dicen, yo no lo digo, pero todavía yo puedo creer hasta ahí, pero hasta allá no. Yo puedo creer en su mensaje, pero no en su obra. Yo puedo creer en su obra, pero no completa. Un verdadero creyente termina creyendo en el mensaje de Jesús, en la obra de Cristo en la cruz y también en su muerte y resurrección. Y también cree que Él está presente aquí en medio de nosotros el día de hoy. Y uno dice, ¿cómo no recibe el paquete completo, providencialmente? Esos son como features que a uno le van instalando, yo no sé. Ahora yo sé que hay personas que les requiere una semana, como Andrés, y hay gente que les requiere sus 3 años, como a Tomás. Tomás expresa aquí palabras que son palabras duras. Leo de nuevo sus palabras. Le dijeron pues los otros discípulos. Wow, hermano, qué duro cuando usted siente que se lo perdió. Yo creo que el Señor intencionalmente eligió aparecerse ahora para que Tomás no le viera y que se manifieste la altivez que había en su corazón. ¿Y por qué se le aparece a los otros y a mí no? No quiero yo ponerle al texto, hermano, pero yo me pongo en lugar de Tomás y cualquiera coge pique. Pero si él sabe el problema que yo tengo, que yo lo que quiero es que me muestren, ¿por qué no me lo muestra desde el principio? Pero él sabe que yo estoy luchando. Ay, hermano, yo en eso veo a la gente luchando con Dios. Y esperando que el Señor le responda una cosa, el Señor no se la responde. Si había un hombre que necesitaba ver las manos y el costado de Jesús, era Tomás. Pero el Señor no se lo mostró a Tomás de primero. Dice, Señor, ¿y por qué no? De hecho, en vez de María Magdalena, que tú te la apareciste a ella sola, aparécete a Tomás, Señor, para que no lo perdamos. Es que el Señor es soberano. Y Él lo hace como quiere y cuando quiere. Yo quisiera como poder programar, ¿sabes, hermano? Yo dedico mucho tiempo a programar computadoras y a veces yo quisiera como programar la providencia de Dios y hacer un algoritmo. Decir, mira, Señor, Él va a aparecer aquí. Tú te vas a encontrar por allá. Cuando la variable se llene, entonces tú le salvas. Él es el Señor, yo soy su siervo. No hablo con irrespeto, hermano, sino con reverencia. Él se gobierna. La salvación es del Señor. Él no salva al que yo quiero, ni lo salva cuando yo quiero, sino que Él en su misericordia administra su gracia providencialmente, en su momento oportuno y no en el mío. ¿Usted está de acuerdo conmigo que si había un hombre que necesitaba tener un encuentro personal con el Jesús resucitado y que le muestran la mano y el costado, era Tomás? ¿Y por qué no se lo muestran? Porque el hombre no puede manipular a Dios, sino que tendrá que rendirse humildemente ante su soberanía. Yo me imagino a Tomás, que estaba loco por ver esas manos y ese costado. Y decía, ay, me lo perdí. ¿Y por qué no me lo muestra? Yo sé que él está predispuesto conmigo. Yo sabía que él me miraba raro. Déjeme dejar de ponerle cosas, hermano, pero le estoy poniendo ya cosas al texto. No se entusiasma y hasta pone sus detalles. Hay de aquel que le ponga una tilde a la palabra. Pero estoy describiendo la emoción de un hombre, pues yo también tengo emociones. Yo a veces le preguntaba al Señor, Señor, pero yo te he estado pidiendo por esa cosita tantos años y tú has respondido tantas otras cosas, ¿por qué tú no me respondes esa cosita? Si tú me diste esto y aquello, ¿por qué no me da lo otro? Porque Él es soberano. Porque Él es el Señor y yo soy su siervo. Toma, te van a enseñar la mano y el costado, pero no cuando tú quieres ni a la manera tuya. Entonces yo voy para la iglesia y yo espero verlo y si yo no lo veo, ya yo fui a la iglesia.
No pierda su tiempo, que Dios no puede ser manipulado. Dice Tomás, les dijo, si no viere, yo me lo imagino estar remeniándose así como, ustedes lo vieron, ajá. O si yo no, o sea, yo me lo perdí. ¿Y tú también lo viste? Hasta tú que no hablas mucho, ¿lo viste? Y yo entonces me quedé así. No, pues yo voy a tener entonces que llevarme de lo que dice María Magdalena. No, yo entiendo a Tomás porque yo no soy un cristiano de lo que se hiciera un cristiano como de repente. Yo vine a la iglesia de niños, otra cosa. Pero yo luché con mi fe durante muchos años. Y nunca oí nada, ni vi nada. Y yo andaba sinceramente buscando sentir algo. Y me decían que lo que había que era ir a un congreso, que lo que había era un retiro, que lo que había que hacer era consagrarse. Y yo quise haber escuchado una voz y nunca escuché nada. Y yo quise haber sentido algo y nunca sentía como esas cosas estridentes que la gente decía que habían sentido. Y yo decía, ¿por qué el Señor le permite a ellos sentir y yo no siento nada? Porque el Señor salva de diferentes formas. Y no todo el mundo va a ver la misma cosa. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo crecí en un ambiente de muchachos muy piadosos y algunos me decían, no, ya, mira, Dios me habló. Y yo le decía, ¿y cómo es su voz? ¿Y qué tú oíste? Y me describían y yo decía, pero es que yo no entiendo lo que tú me estás diciendo. ¿Fue una voz audible? ¿O fue como que tú pensaste? ¿O cuidado si fue que tú te lo imaginaste? Yo me imagino a Tomás llegando y, ay, me lo perdí. Ya todo el mundo vio todo lo que había que ver y yo no he visto nada. Cosa que me entristece de la expresión de Tomás es que Tomás habla de creer como si fuera una concesión suya hacia Cristo, no una misericordia de Cristo hacia él. Si a mí no me lo muestran, yo no voy a creer. ¿Y quién eres tú? Hay gente que quiere vivir con Dios como esa cosa de que yo voy a creer en ti, yo sé, pero a mí hay que llevarme al paso. Yo voy a creer a mi manera. ¿Y quién eres tú? Escuche la expresión de Tomás, hermano, y dígame usted, ¿quién es Tomás para hablar así hacia Cristo? Yo ayer estaba como las 10 de la noche, hermano. Yo veía esto y yo estaba peleando. Y pasa Caro por la oficina y me ve ahí. Yo solamente me reí porque estaba peleando con Tomás. Porque cuánta gente como Tomás yo me he encontrado en este camino. Hubo uno que me dijo, no, pastor, venga, siénteseme ahí. Usted va a tener que convencerme a mí de eso. Y digo, ¿y quién eres tú? ¿Y quién eres tú para que yo tenga que convencerte? Y después yo me digo, ¿y quién soy yo para convencerte? Es porque la gente cree que esto es como el delivery. Como que vas a un pedido y le van a traer la convicción. Cuando la convicción de pecado, eso lo da Dios providencialmente. Y es una misericordia. No es algo que tú le regalas a Dios, es algo que Él te regala a ti, porque la fe es un don de Dios. De forma tal que el que tiene fe es un privilegiado. No, pónteme ahí y explícamelo de nuevo claro. Vamos muy rápido. ¿Y quién eres tú, Tomás? Oigan la expresión de Tomás. Si no viere sus manos, en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, yo tengo que meter los dedos ahí. Yo quiero ver los diámetros de la herida, entrarlo entero, hasta allá. Hay gente que quieren como que le traigamos el cuerpo de Cristo y Él ponerle la mano. Yo me pregunto, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Creer no es un regalo que nosotros le damos a Cristo. Creer es una misericordia que Dios nos da a nosotros en Cristo. De forma tal que un creyente debería tener la humildad necesaria de decir, yo no tuve necesariamente que agarrar, pero el Señor dio a mi testimonio. Tomás condiciona hasta la característica que debe tener el cuerpo resucitado. A mí me rompe la cabeza el hecho de que Cristo conservó las marcas de la cruz con un cuerpo glorificado. Y yo, Tomás, pero tú no piensas que si Él tiene un cuerpo ya glorificado y se levantó dentro de los muertos, va a tener un cuerpo que no tenga las marcas, pero el Señor en su misericordia conservó las marcas. Ahora yo me pregunto, ¿y si Tomás no hubiera encontrado las marcas, hubiera creído? ¿Dónde está documentado que el cuerpo de Cristo, ya resucitado, iba a conservar las marcas? Pero Tomás está diciendo, yo tengo que verlo y tengo que ver la marca. Hermano, hay gente que habla hacia Dios. No, mira, si tú me mueves tal cosa, si tú haces esto, si respondo de lo otro, entonces yo lo hago. Él no es un brujo de San Juan y me perdonan los sanjuaneros. Él es Dios.
Él es Dios. No trate a Dios como si Dios fuera su brujo de confianza, que Él es Dios. Y si Él es realmente Dios, Él es soberano sobre la creación. Y actúa por misericordia, no por presión ni por manipulación. Tomás, que estaba vuelto loco por ver, no vio nada hasta que el Señor quiso mostrársele. 8 días esperó el Señor para mostrársele. Yo imagino que después de ese pique con movimiento y todo que hizo Tomás, los discípulos estaban tristes y preocupados. Ay, Tomás se está descarriando. Se vaya al mundo. Ya ayer no vino a la reunión y hoy no está tampoco. Alguien ha sabido de Tomás, alguien llámalo. Fulano, tírale por WhatsApp si no responde. Bueno, eso es la iglesia del Señor, que la gente está luchando con Dios y nosotros queremos como hacerle su lucha más sencilla. Y yo que soy el pastor, yo le digo, todo el mundo va a tener que luchar, pues yo lucho también. Así como me lucho yo con mis convicciones, lucho yo con la duda, lucho yo con la debilidad, tendrás que luchar tú también. Y no hay nadie que te va a poner la lucha más difícil. Cada quien luchará para obedecer a Dios. Esto se llama incredulidad, hermano. Y su afirmación es categórica. No creeré. Wow. Yo no sé si hay un discípulo de Cristo que tuvo, hermano, el exabrupto de Tomás fue más fuerte que el de Pedro. Yo debatía eso ayer en mi casa, hermano, de cuál tuvo peor. Y llegamos a la conclusión de que Tomás negó al Señor bajo presión. No. Perdóneme. Pedro negó al Señor bajo presión. Tomás no. Tomás tuvo 8 días para arrepentirse, hermano, y hasta que no vio la mano, no hizo nada. Yo te pregunto, realmente, ¿qué es lo que hace falta para que creas que Cristo vino a salvarte? ¿Qué sería suficiente? Él te ha mostrado su amor, Él lo ha revelado, la historia está llena de referencias, la creación anuncia. ¿Qué hace falta? Aplico unas cuantas cosas y me muevo, hermano. Dios está trabajando en cada uno de nosotros de manera individual. Y el momento de Pedro no es el momento de Tomás. Y el momento de Tomás no es el momento de Andrés. Y el momento tuyo no es el momento mío. Paciencia. No quiere como que la gente siempre venga en lote, como al mismo tiempo serializado. De que pasarle el inventario a los discípulos, que todos sean del mismo lote, misma fecha de fabricación. No, hermano, tú vas a venir en un momento, otro va a venir. Sigue escuchando, la fe viene por el oír. Aplicaciones. Dios crea las condiciones para que nuestro carácter se manifieste. Y Él no se le apareció de primero a Tomás, porque Tomás tenía un tema de carácter que necesitaba ser solucionado. Y el Señor en su providencia y misericordia no ascendió al cielo hasta resolver el problema del carácter de Tomás. El Señor trabaja en nosotros. Uno encuentra a Tomás desproporcionado al final del ministerio y dice, no, eso va a quedar feo ahí en el relato, de que al final ya Tomás está dudando. No, no queda feo, hermano. Lo que confirma es que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el final. Yo le digo, Señor, pues ya tú terminaste, y todavía tú vas a seguir trabajando en los discípulos eso, sí, todavía el Señor seguirá trabajando en ellos. Yo no les dejaré, le dijo Él, y Él no le ha dejado. Aplicaciones. Aún sin llegar a la abierta incredulidad de Tomás, nosotros no podemos parecer a Él, siendo muy exigente con Dios, pidiendo cosas muy estrechas, no confiando a tiempo. Exigir que nuestros condiscípulos nos persuadan. Ya yo no cojo esa manipulación, hermano. Quizás hace 12 años, eso a mí me afectaba, que alguien como que me haga una pregunta y yo no sepa responderla. Ahora la gente me hace preguntas que yo no sé responder. Y yo le digo, está difícil tú, órale al Señor. Pero esa manipulación de vivir como demandándole a tus condiscípulos lo que ellos no pueden darte, pídele a tu Dios que te responda. Habla ahora de una amorosa restauración. Dice el 27 al 28 que el Señor vino. Leo el 26 para dar contexto. 8 días después. Uf. Mano, el que tiene una duda atravesada e incertidumbre, 8 días, eso son como 8 años. ¿Usted se ha sentido así cuando usted necesita una respuesta urgente y se la postergan 8 días? Cualquiera se muere. Y ahí uno dice, ay Señor, pero tú me ves en mi condición y ¿por qué tú no vienes en el día 2 o en el 3 o un ratico después? O si tú te le apareciste a ellos en la mañana, aparecete a mí en la tarde. ¡Ven! 8 días esperó el Señor, hermano. A que ese corazón estuviera listo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Oh, ya llegó Tomás. Ahora sí. Ahora llegó el hombre. Llegó Jesús.
Estando las puertas cerradas, con esto él te está mostrando que él tiene un cuerpo que ya no está sujeto a las leyes físicas. Aunque todavía, por misericordia, a gente como Tomás, él conservó algunas cosas. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Tercera vez que le dice lo mismo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, fue para donde el hombre que vino. El Señor fue a tallar, hermano. Miren, así es la salvación. La salvación, eso es como un cohete teledirigido. Él va allá, ¡pah! Y alcanza al hombre. 8 días después, el Señor vino a buscar que le faltaba. ¿Dónde está el hombre? Llegó. Bueno, esa es la salvación del Señor. La gente ve la salvación como un momento de que no, yo fui salvo en ese día específico. El Señor te sigue salvando todos los días, todos los días. El Señor te sigue buscando, el Señor sigue trabajando en ti. Uy, 8 días después. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ellos que lo habían dejado que se haya por descarriado, descartado. El hombre se fue, anda por ahí. Se sublevó como Enriquillo, está por ahí peleando, echando chuipiti. Luego dijo Tomás, wow, llegó Jesús estando a la puerta y se puso en medio, le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, uy, fue a él que lo vinieron a buscar ahora. Pon aquí tu dedo. Y él dijo, y esto, ¿sabe? El Señor está citando textualmente la palabra de Tomás. ¿Qué fue lo que Tomás dijo? Que a menos que yo no vea sus heridas y ponga mis dedos y toque el costado. Mano, cuando Tomás estaba echando los chupiti, el Señor lo estaba oyendo. Y ahora él viene y le dice, hey, textualmente la palabra. ¿Recuerdan a Pedro que para restaurarle el Señor le preguntó 3 veces que si le amaba? Porque Pedro le negó 3 veces. A Tomás para restaurarle, el Señor ahora le cita las mismas palabras de incredulidad que había pronunciado Tomás. Lo mismo. Tomás, no vamos a hablar de otra cosa, a lo que vinimos. Aquí está el cuerpo. Ay, 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 hermano. Hay cosas que... Pero en el fondo, yo puedo sentir el amor de mi maestro en esto. Porque él no estaba obligado a mostrarlo, y lo hizo. Él no estaba obligado a volver, y volvió. Él no tenía que haber buscado a Tomás, y le buscó. Y tú no merecías que el Señor te restaurara. Y cuántas veces nosotros hemos vuelto, y vuelto, y vuelto a ser restaurados por Él. Esa es la salvación, esto es un flujo constante de gracia, donde el Señor te salvó y vuelve y te salva, y te salva, y te salva. Y cuando tú sientes que el Señor ya terminó contigo y que le entregó a todo el mundo y a ti no, el Señor vuelve y te busca. Es la iniciativa de Dios en la salvación. Yo veo amor porque aquí hay un maestro buscando a sus discípulos. Interesante que ninguno de los discípulos de Jesús vinieron a Él porque ellos quisieron. El Señor le llamó. Y el Señor que llamó a Tomás sabía el problemita en el corazón de Tomás. Y el Señor que eligió a Tomás sabía que Tomás al final diría, no creeré. Y aún así le llamó y siguió trabajando. Muestro algunas cosas. Solo leeré unos cuantos versículos sin explicación alguna para que sean los mismos versículos que ilustren el punto. Usted lo aplica, yo solamente leo los textos. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 13:1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 10 del 27. En adelante, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Señor, ni la incredulidad la va a arrebatar de tu mano. No. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ese Tomás, la mano de mi Padre. Juan 17:12. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Uf. Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Pedro no se la había perdido definitivamente. El Señor le estaba buscando hasta encontrarlo. Aquí no hay retórica, aquí no hay dialéctica, aquí no hay un debate, aquí no hay una apologética, aquí lo que hay es mucha gracia. 8 días después todavía el Señor está buscando a Tomás. Wow, hermano, una vez se piensa que el Señor terminó con uno.
Nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la duda. En algún momento de mi primera juventud, porque recuerden que yo soy millennial, hermano, y nosotros extendemos un poco la juventud, yo pensé que terminaría siendo un agnóstico. Yo no podía negar la existencia de Dios, pero la verdad es que estas cosas, las verdades en las cuales yo crecí y lo que eran mis convicciones, por una temporada dejaron de darme la satisfacción que me habían dado. Y yo pensé que terminaría siendo un agnóstico. Y usted me pregunta, ¿y cómo el Señor te rescató de ese momento de duda, ese momento dubitativo? Yo quisiera citarle un asunto dramático, que yo vi una luz, que escuché un sonido. Yo no sé, hermano, pero en algún momento mi corazón volvió a encontrar reposo y sosiego en aquellas verdades en las cuales yo había fundamentado mi vida. De forma tal que yo digo que el Señor me salvó y Él me seguirá salvando. Tomás no tenía que haber sido buscado y fue buscado. Tomás no sería el primer hombre que levanta su brazo al cielo para reclamar señales y se quede en visto. No sería el primero. ¿Cuántos son los hombres que le han demandado cosas a Dios y Dios no le respondió? Supe yo de uno que hasta lo invitó a pelear. Le dijo, no, si tú eres de verdad, si tú estás aquí, yo estoy, ven, enfréntame, mátame si tú quieres. Yo creo que se murió de muerte natural. El Señor no lo mató. Porque hay gente que creen como que pueden provocar a Dios. Dicen, no, si Él necesita que venga un radio y me parta. No sucedió nada. Aquí, aunque no hay un sentimentalismo occidental, aquí hay amor, aquí hay gracia. Los occidentales tenemos algo que siempre entendemos que el amor es tacto, que el amor son expresiones, que siempre hay que, como un Televisa presenta, la Rosa de Guadalupe, y aquí viene Cristo a buscar a su discípulo Tomás, y se beben un café, y se miran detenidamente, o la novela coreana, que una mirada, hermano, y le hacen 4 escenas a una mirada. La mirada de frente, la mirada de lejos, y se encuentran y se abrazan. Tomás, que no haya nada que decir, no, hermano, los orientales manifiestan el amor con acciones concretas y puntuales. No con el sentimentalismo occidental. Y por eso que la gente dice de que Dios a mí no me ama, porque yo no siento nada. Yo quiero sentir un abrazo, yo quiero sentir que Él está conmigo. No es sentimentalismo, son convicciones. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Póngale usted los corazoncitos que hagan falta. La gente quiere que Dios se aproxime siempre con un sentimentalismo y una cosa. Él se aproximó haciendo por nosotros lo que ninguno de nosotros pudo haber hecho por sus propios medios. Él vino a salvarnos y nos amó al salvarnos. Y ya. ¿Y dónde están las luces? ¿Y dónde están los chocolates? ¿Y dónde están los corazoncitos? Hermano, esto no es San Valentín, es el Calvario, es la cruz. Amor en acción, en vivo y directo. Amor en Cristo es más que emotividad. Es no devolver el golpe. Es no darte lo que te correspondía. Es evitar la ironía. Es no avergonzarte innecesariamente. Interesante, hermano, que si uno es rápido, busca a Tomás y le dice, Tomás, aquí estoy. El cuerpo que hace falta, aquí está. Ay, hermano, yo digo, Señor, déjamelo a mí. Lo primero que le doy un silencio dramático ahí. Le muestro la mano ahí, míralo ahí. Y me quedo callado. Mátate tú mismo, dime. Y el costado, y le hago así. Y lo dejo media hora mirando ahí. Hasta que se seque ahí. El Señor no vino a avergonzar a Tomás, Él vino a amar, Él vino a buscarle. Y después, que rápido, Tomás respondió, le dijo, ya, no sea incrédulo, sino creyente. Listo. Señor, y nos vamos a hablar algo, 5 párrafos, una novela, no, corto, rápido, hacia la salvación, hermano. Sobran palabras, lo que hace falta es creer que Él lo hizo y ya. Aquí, rápido así mismo, Tomás confiesa y dice en el 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y ya. Y ahí volvemos a los occidentales. Y después de 8 días que tú tienes ahí haciendo tu pique, tu rabia, sublevado, peleando, echando chuipiti, zapateando, ¿tú crees que con eso es que tú vas a volver a restaurar tu relación con Dios? Hermano, que no sobran la palabra. El Señor no necesita tu retórica. Lo que necesita es una sincera y genuina convicción en el corazón. Señor mío y Dios mío. Y ya. Toma, si tú no vas a ser salvo, abunda.
abunda sinceridad en el corazón. Las palabras de Tomás, esa doble confesión, son tan impresionantes que según muchos académicos dicen que inicialmente ahí fue que Juan terminó el Evangelio. Si ustedes ven los versículos que siguen, lo que dice es, hizo además Jesús muchas otras señales, o sea que está tomando la restauración de Tomás como señal. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea que después de la restauración de Tomás, ya Juan está cerrando, dice ya. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa expresión de Señor mío y Dios mío fue tan contundente que Juan lo cerró ahí. Lo otro es como un apéndice en el libro. Ambas expresiones son sumamente personales, espontáneas, no son filosóficas, retóricas, sencillas, sinceras y sentidas. No hay una plantilla por tú entregar su vida a Cristo, no hay una plantilla por usted restaurar su relación con Cristo. Señor mío y Dios mío, Señor, yo vuelvo a creer aquellas cosas en las cuales yo había creído, vuelvo a afirmarme las cosas que me afirmé. Ahora el Señor pone la atención no en Tomás ni en sus discípulos, sino que Él comienza a pensar en nosotros. Le digo porque explico por qué digo que Él comienza a pensar en nosotros, porque en el versículo 29, que fue el primer versículo que yo me aprendí, yo siendo un niño cuando fui a una iglesia, había una competencia de versículos, y yo me aprendí un versículo y recité Juan 20:29. Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y me dieron una pequeña cerámica como un celdito que yo me lo llevé para mi casa, por eso recuerdo. Juan 20:29, el primer versículo que me aprendí. Juan 20:29, ya quita la atención de Tomás y la pone en mí y la pone en ti. Ya él no está pensando en sus discípulos, no está pensando en los que creyeron primero, no está pensando en Tomás, él está pensando en nosotros, dice él. Bienaventurados, y es la última bienaventuranza del Evangelio. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no andan reclamando cuerpo, herida, dimensiones de la herida, pulgada, para creer. Bienaventurado tú, te están diciendo. Mano, si usted es un creyente y usted no tuvo que poner el dedo en la herida, siéntase bienaventurado, porque solamente el Espíritu Santo hace ese milagro en el corazón de uno, de forma tal que el relato de Cristo, el testimonio de otro creyente, sea satisfactorio para mí. Y si usted tiene esa satisfacción profunda de que esto es un creyente, y usted no presenció los acontecimientos, usted no puso el dedo, usted no puso la mano en el costado, usted es un privilegiado. Significa que el Señor habló a su corazón directamente. Concluyo explicando el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo no solamente nos ha llamado, sino que seguirá trabajando en nosotros activamente, en nuestra mente y en nuestro corazón, hasta que seamos conformados a su propósito. El Evangelio es la buena noticia de que aún en nuestros momentos de mayor debilidad, como en la duda o en la abierta incredulidad, Cristo, en vez de ofenderse o alejarse, toma la iniciativa para buscarnos y volver a restaurarnos.